Y el levantamiento de la resistencia palestina ha puesto en evidencia una vez más el doble rasero de la llamada comunidad internacional, así como de los grandes medios de comunicación que por lo general ignoran o tergiversan la muy complicada situación del pueblo palestino. Con motivo de los últimos eventos, el occidente global y sus medios han desplegado una agresiva indignación selectiva que intenta esconder bajo la alfombra los 75 años del apartheid que ha desarrollado el régimen racista del sionismo. Sobre este tema nos hablará nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet en su sección En Detalle. Ya lo tenemos acá en el estudio para que nos amplíe, como dice la sección En Detalle, lo que ha sido hasta ahora este proceso desplegado desde el sábado, pero que no comenzó este fin de semana. Hace tiempo, eso es correcto. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches para todos. Bienvenidos a la sección En Detalle. En los últimos días, Palestina ha sido noticia, pero no por la agresión sistemática que viven, sino por lo que afecta al régimen de Israel. Estas imágenes que vemos en la pantalla no son de la reciente operación de Hamas en contra del sionismo, sino que es la rutina prácticamente diaria a la que son sometidos los habitantes de la Franja de Gaza desde hace más de 70 años. Una realidad que es silenciada por los medios hegemónicos para intentar blanquear la imagen del sionismo y sus operaciones militares sobre los territorios ocupados de Palestina, Líbano y Siria. En octubre de 2023, el movimiento palestino Hamas llevó a cabo una operación militar sin precedentes para recuperar los territorios ocupados por Israel. Este fue el primer ataque masivo realizado por Palestina desde la segunda intifada entre los años 2000 y 2005. Y así lo narró la prensa hegemónica. Un ataque sorpresivo y también sin precedentes es el que se está viviendo en las últimas horas. Imagen en vivo y en directo que nos llega desde Israel y que muestran justamente parte de estos ataques que han sido adjudicados por el grupo Hamas, este grupo terrorista contrainsurgente. Es un conflicto que ya tiene muchísimos años y que ahora produjo una tremenda sorpresa. Piensen ustedes que en los últimos 15 años, hubo 308 muertos israelíes y hoy la cifra ya va en 250. Han sido 22 los pueblos y ciudades de este país invadidos por los guerrilleros de Hamas. De un verdadero trauma lo que ha sufrido hoy el pueblo israelí. Hay quienes dicen que es un trauma similar al que Estados Unidos sufrió en Pearl Harbor. Una cobertura sesgada que busca poner a Israel como la víctima en un conflicto creado e intensificado por el sionismo, que silencia el apartheid y presenta a la resistencia palestina como el único agresor. A lo largo de este año, una política constante del Estado de Israel es que se repite a lo largo de los años de asesinato, de confiscación de tierras, de construcción de asentamientos, de judaización del territorio palestino, de provocaciones y profanación y ocupación de los lugares santos de los musulmanes y cristianos. Y esto es una constante que no es noticia. Solo en el 2023, los palestinos fueron víctimas de varias operaciones sionistas en Cisjordania, Jerusalén ocupada y Gaza, que causó hasta septiembre del mismo año la muerte de más de 300 palestinos y más de 2.000 heridos. ¿Y cómo contó esto Occidente? Hace varios días ya que hay una situación realmente muy explosiva. Obviamente que es explosiva, estamos hablando de muertos, de heridos, pero una situación que uno se pregunta cuánto más allá puede desencadenar un conflicto abierto entre palestinos e israelíes. El pueblo palestino está sufriendo nuevos bombardeos por parte del Estado sionista de Israel, que se llevó la vida ya de más de 20 palestinos, entre ellos mujeres y niños. Es una masacre, es un genocidio el que viene sufriendo hace décadas el pueblo palestino. ¿Qué provoca esto, Jorge? Provoca profundo asco. Esto es solo una parte del brazo mediático occidental, porque la otra aplicó la de sus líderes políticos, como si no pasara nada.
una construcción del relato sobre el conflicto palestino-israelí que responde a un status quo. Si el que ataca es considerado parte de la comunidad occidental, entonces es autodefensa. Por el contrario, serán llamados terroristas o invasores. Todo bajo una impunidad que cada día destruye el derecho internacional establecido y ha permitido la expulsión de 711.000 palestinos de sus hogares. Y ahora vamos con los puntos claves de este conflicto. Desde el año 1948, año en el que David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel, hasta el 2020, más de 100.000 palestinos han sido asesinados por fuego sionista. Y si nos vamos un poco más al detalle, desde 1948 hasta lo que va desde 2023, el sionismo ha matado a más de 7.000 personas en operaciones militares. Esta cifra solo contempla las víctimas de las grandes masacres que ha cometido Israel, como la Segunda Intifada, la Batalla de Jenin o la Operación Margen Protector en 2014. Un exterminio silencioso pero frecuente que ha llevado a cabo el sionismo contra el pueblo palestino. Y este sesgo intencional de los medios de comunicación que esconden bajo la alfombra todos estos crímenes de Israel tuvo un episodio curioso en la televisión argentina. El canal de noticias C5N realizó una entrevista al encargado de negocios del Estado palestino en Buenos Aires, Riyad Al-Halabi, con muchas preguntas sesgadas con la intención de victimizar a Israel, pero la respuesta del diplomático fue bastante contundente. Vamos a escucharlo. Preguntarle también por el objetivo de Hamás, ¿no? Porque si Hamás no representa, y se lo pregunto a usted igual, en su totalidad a Palestina, ¿qué se está haciendo con este accionar? Porque la solución no van a ser dos estados si Hamás no quiere que exista el Estado de Israel. Entonces, ¿cuál puede ser la solución de este conflicto? Yo quiero preguntar, ¿quién dijo primero que no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo el pueblo palestino? Quien dijo quien negó la existencia de Palestina, quien negó los derechos del pueblo palestino fue de parte de Israel, fue de parte de todos los gobiernos de Israel. Bien, y la muerte no es la única herramienta que usa Israel en su apartheid. Para lograr toda esta ocupación que vemos en el mapa, el sionismo emplea otras minuciosas estrategias que afectan hasta lo más mínimo de la cotidianidad de los palestinos. Hicimos un genocidio sistemático que es silenciado por la gran mediática occidental. Para esto vamos a reponer el siguiente trabajo para ustedes que recopila parte de los crímenes sionistas. Los mecanismos de guerra que utiliza Israel contra el pueblo palestino son mucho más que estos. Más allá de algunos intervalos de pausa, continúan los bombardeos israelíes sobre Gaza. El ejército israelí abrió fuego contra una multitud de palestinos que, conmemorando el día de su desplazamiento en 1948, protestaron hoy en la frontera. Para la población palestina, la lucha por la vida también está en lo cotidiano. Mucha gente ha muerto por culpa de la falta de medicamentos, problemas de corriente eléctrica, problemas de agua. Hay estimaciones oficiales de un alcance de la tasa de desempleo en la Franja de Gaza de entre el 43 y el 44% en general. La ocupación ilegal israelí, emprendida desde 1948 y el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza en 2007, ha convertido a este territorio palestino en una prisión al aire libre que se hace cada vez más pequeño y donde mujeres, niños y jóvenes enfrentan diariamente enormes dificultades para alimentarse y vivir en paz. Si hay un infierno en la tierra, es la vida de los niños en Gaza hoy. Según datos de la ONU, el 38% de la población palestina vive en situación de pobreza. Más de la mitad de los habitantes padecen de inseguridad alimentaria y, por si fuera poco, el 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca están asediadas por militares israelíes.
Los agricultores palestinos sufren la ocupación ilegal de sus tierras por parte de los asentamientos israelíes que se expanden cada vez más en Cisjordania y el Valle del Jordán. Además, deben enfrentarse al bloqueo del suministro de agua, controlada en gran medida por la empresa estatal israelí Mekerot, denunciada internacionalmente por ser una agencia activa en el apartheid palestino. Mekerot extrae agua de acuíferos en territorios internacionalmente reconocidos como Palestina y la transfiere a asentamientos ilegales israelíes. Los pescadores palestinos tampoco son ajenos a esta realidad. Ellos también son víctimas de la represión violenta de la Marina israelí, que les dispara, les arresta, les confisca sus barcos y sus redes y les impide acceder a las zonas más ricas en peces. Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, en 2018 se registraron 204 ataques israelíes contra pescadores palestinos que causaron la muerte de 2 de ellos y heridas a 26. Las 20 millas náuticas atribuidas a los palestinos en los acuerdos de Oslo en 1993 fueron reducidas por Israel a menos de 3. Israel es el primer Estado moderno que existe gracias a una resolución de las Naciones Unidas, pero que para existir vulnera sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le reconoció la legitimidad de su existencia, ocupando y expandiéndose de manera ilegal en el suelo palestino. Bien, y para profundizar más sobre la realidad que hay en torno a Palestina e Israel, vamos a hacer un contacto con el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal. Buenas noches, Pablo, y bienvenido nuevamente a este espacio. Te hago la pregunta: ¿cuál es la magnitud del lobby sionista en los medios de comunicación para potenciar el relato de victimización de Israel? Respecto a su pregunta de la potencia, de la influencia que tiene el lobby sionista para potenciar la narrativa del régimen nacional sionista en el proceso de ocupación y colonización de Palestina, es absoluto. Pero no solo por la influencia del lobby sionista, sino por la influencia que tienen los aliados de Israel en el concierto de los medios de información, de comunicación internacionales, a través de las agencias de noticias, a través de las cadenas televisivas, a través de los medios impresos, que es, diría, un porcentaje que supera el 90% de influencia a nivel global, donde el lobby sionista indudablemente que va más allá de Israel, porque sionista es, por ejemplo, Joe Biden, la señora von der Leyen, Donald Trump, es decir, hay una serie de dirigentes internacionales que son sionistas también, porque el sionismo es una ideología, no es una religión. Por tanto, no tiene ninguna relación con el judaísmo más allá del oportunismo respecto a ocuparlo como punta de lanza para la narrativa sionista. Por tanto, la influencia es masiva. Yo diría en Latinoamérica, los grandes medios de comunicación escrita están bajo la influencia del sionismo absolutamente, porque es una relación correspondiente también con el imperialismo, con Estados Unidos, con las potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Son países que controlan gran parte de los medios de comunicación más masivos del mundo y que están estrechamente relacionados en alianza y en complicidad con el sionismo. Así que en ese plano, indudablemente se impone la narrativa sionista, que en el caso de la operación militar de la cual hemos sido testigos en estos 3 días, es claramente la influencia y la imposición de la historia, la idea, la opinión, el análisis desde Israel y desde este concepto de considerar que son víctimas cuando han sido victimarios durante 75 años. Bien, ¿y por qué Israel tiene total impunidad pese a las reiteradas resoluciones de la ONU que condenan el expansionismo de las colonias hebreas y el apartheid contra la Franja de Gaza? Me pregunta usted por qué Israel, por qué el régimen nacional sionista israelí tiene tanta impunidad para hacer lo que le viene en gana con respecto, por ejemplo, a los asentamientos ilegales en Cisjordania. Tiene impunidad en todo,
tiene impunidad para asesinar, para exterminar, para ejecuciones sumarias, extrajudiciales, para crear muros de división, autopistas que segregan, para haber creado un régimen de apartheid como el que ha creado desde el año 1948 a la fecha. Tiene impunidad porque tiene el beneplácito, el apoyo, la complicidad del imperialismo de Estados Unidos y todas las administraciones norteamericanas, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, porque tiene el apoyo de una Alemania que bajo la crisis de conciencia por haber sido la cuna del Tercer Reich y con ello el exterminio de creyentes judíos nacidos en Europa, principalmente alemanes, polacos, en Holanda, en países que fueron ocupados por el Tercer Reich. Entonces hay una crisis de conciencia alemana que lo hace no solo ser apoyo y sostén de Israel y apoyarlo en su política de exterminio de Palestina, sino que al mismo tiempo genera una política de financiación de numerosos proyectos sionistas a través de lo que ellos han llamado la reparación de los crímenes cometidos por el Tercer Reich. Así que en ese plano tienen vía libre para seguir creando asentamientos porque hay apoyo del cristianismo sionista norteamericano, de los cristianos sionistas brasileños. Es decir, el sionismo ha logrado crear una dinámica de mitificación de tal manera que cuenta con el apoyo de multimillonarios sionistas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña y otros países que le dan sustento financiero y material a uno de los regímenes más criminales con que cuenta la humanidad. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros esta noche y compartir también estas reflexiones tan importantes que nos ponen sobre la mesa, el por qué existe una indignación selectiva sobre el conflicto israel-palestino. Y una de las estrategias que usa el sionismo para posicionar en los medios su visión sobre la guerra es con el asesinato de periodistas palestinos. Según denuncia la cuenta de Palestina Hoy en sus redes sociales, en estos últimos 4 días, el ejército israelí ha acabado con la vida de 7 periodistas que cubrían los bombardeos sobre Gaza. Con este dato le ponemos el detalle, el contexto, y con esta foto que el Reino Unido busca criminalizar como un símbolo de apología al terrorismo, le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Bien, increíble esta decisión de la ministra de Interior del Reino Unido al querer comparar la utilización de la bandera palestina en las manifestaciones como una apología al terrorismo, como ya lo habías dicho, y quieren enmascarar toda esta situación encubriéndola con tomando en cuenta el contexto, y supuestamente tomar en cuenta ese contexto es que los palestinos son los agresores en este Israel conflicto. Es la víctima, o sea, lo ponen como una víctima. Cuando tú repasaste en este detalle que son más de 70 años, más de 100.000 víctimas por parte de la agresión sistemática de Israel en contra de los palestinos, y están haciendo esta barbaridad, y me disculpan el adjetivo, pero esto es una barbaridad que enarbolar y ser solidario con la causa palestina sea comparada con hacer apología al terrorismo. Y también es importante mencionar otro detalle, Alejandro, que en esta estrategia de agresión permanente en contra de los palestinos no es solo la expresión material de la guerra, no es solo la expresión de la guerra comunicacional en donde un bando quiere imponer el relato sobre otro, sino también que se trata de imponer matrices o de fabricar supuestas noticias con la intención de generar o de agudizar una guerra cognitiva en donde te están disputando el sentido de cada uno de nosotros de la audiencia, y caso específico de lo que ha sido ayer y hoy la supuesta noticia de los 40 bebés decapitados por Hamas en la incursión de una comunidad. Imágenes o noticia de la cual no se tiene ninguna imagen, y hasta ahora la supuesta versión de oficiales del ejército israelí que se lo dijeron así una periodista, pero que esta nunca confirmó la noticia, pero que se ha instalado como un argumento para atizar el odio de algunas audiencias, de algunos políticos en contra de los palestinos. Era pertinente hacer este comentario para poner en dimensión toda la maquinaria que está usando Israel, que no es solo la bélica, sino también la mediática, para silenciar y poner el foco de enemigo, de terrorista y de agresor a Palestina en este caso. Entonces me disculpan y nos disculpan que nos hayamos alargado en este tema, pero era importante mencionarlo, necesario. Con imagen de la bandera palestina, la cual desde acá, desde Venezuela, sí podemos enarbolar, corresponde hacer nuestra primera pausa.